hoy os quiero hablar de uno de mis géneros literarios preferidos, que ni siquiera yo sabía que era uno de mis géneros literarios preferidos hasta hace muy poquito. Y es que, no sé, es una nueva pasión mía, extraña, que realmente nunca me había interesado hasta hace muy poquito, pues no sé, las biografías o las memorias o ese tipo de cosas. No sé, yo siempre he sido muy de novela y lo que es el ensayo y la poesía es como dos cosas que siempre me han dado como un poco de sarpullido. Nunca he podido con ellos, no sé por qué, mira que lo he intentado, pero no. Y es maravilloso encontrar que con el tiempo acaba uno aprendiendo a apreciar este tipo de cosas. El ensayo cada vez me gusta más, la verdad que sí. Y este tipo de género de memorias, o en este caso voy a hablaros de relatos, pero son relatos un poco novelados. De hecho, la mayoría de estos libros yo los compré sin saber que eran memorias, que eran relatos autobiográficos, y me llevé una grata sorpresa al darme cuenta de que sí, que eran hechos reales, que estaba contándonos su historia. Para mí el hecho de que un autor nos cuente hechos reales que sucedieron, que nos esté contando con tanto cariño sucesos de su pasado, personajes que conocieron, en fin, hechos históricos pero visto desde su punto de vista tan particular, creo que es algo que para mí al menos consigue que me llegue muchísimo más que una novela normalmente. O sea, el hecho de decir, es que esta persona nos está contando como si fuera un diario, como si fuera una carta a un amigo, te está contando todo lo que le pasó, lo que le sucedió, acabas cogiéndole un cariño a esos personajes que realmente existieron. En fin, es una experiencia genial saber eso, que son personas reales de lo que estamos hablando, hechos históricos reales, lugares reales que puedes visitar, no sé, para mí todo le da como un punto todavía más de emoción y de sentimiento y me lo creo todo más y me gusta todo más y bueno, que me he hecho muy fan de este tipo de género, pero sí que me gusta que esté un poco novelado. Y de hecho ya veréis que muchos de estos relatos son más novelas, aunque cojan cosas de su pasado y las entremezclen. Luego, otra cosa que tienen en común estos relatos de los que os voy a hablar hoy es que son todos más o menos optimistas, o sea, no son dramáticos. A mí las memorias de estas dramáticas me cuesta mucho leerlas, estas que son todo de, bueno, mi pasado que ha sido un trauma, ha sido espantoso y todo es horrible, me cuesta leerlas. Y en cambio estas que tienen ese punto optimista de decir, bueno, sí, me han pasado cosas realmente dramáticas como cualquier ser humano en cualquier época en la que he vivido, pero siempre le puedo dar un punto de humor o puedo aprender de todo ello y bueno, ese tipo de historias yo digo que son ahora mismo las que más disfruto leer. Y bueno, vamos a hablar de 7 libros distintos, son muy distintos entre sí y hay un poco de todo. También hay algunos que los he leído hace mucho tiempo, pero bueno, todos me marcaron mucho. El primero del que quiero hablaros se llama La comadrona y este libro lo descubrí obviamente por la serie. Si os gusta la serie o no os gusta la serie, no lo tengáis en cuenta porque este libro es muy distinto a la serie, aunque trata de los mismos personajes. Yo admito que mira que me gusta Cold Midway, la serie en la que se basan estos libros, pero reconozco que es muy ñoña y sobre todo muy sentimentaloide, juega muchísimo con el espectador en ese sentido. Y a mí no me molesta, pero lo sé, o sea, lo veo. Y eso no, es lo que no ocurre con este libro es mucho más crudo, mucho más crítico. Está ambientado en Poplar, en una zona de Londres bastante problemática después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues nos habla de la protagonista, que es pues la escritora, que la destinan en un convento para terminar su formación de enfermera y especializarse como comadrona. Sí, en un convento en el que todas serán comadronas. Y bueno, a través de ella vamos conociendo el barrio y sobre todo sus, pues eso, la situación en la que se encontraban tan desamparada, de pobreza, de pues niños con malnutrición, de bueno, todos los efectos de la guerra, estaban las calles medio derruidas, bueno, un montón de situaciones bastante peliagudas que ya nos las va contando, pues claro, en retrospectiva y con muchísima crítica social, que es algo que me gusta muchísimo de este libro. A mí me impactó bastante y eso que al principio cuando empezaba a leerlo decía, bueno, vale, está bien, prefiero la serie, sin más. Y cuando se terminó es de estos libros que me dejó bastante pozo y me estuve tiempo dándole vueltas. 84, Charing Cross Road, creo que es uno de los libros de los que os voy a hablar más famosos de todos. Ya veis, un librito muy pequeñito, se compone todo de cartas, en realidad son cartas que escribió Helen durante toda su vida con un dueño de una librería londinense, ella era estadounidense. Y es un libro muy bonito. Si os gustan los libros, desde luego es el típico libro que tenéis que leer porque es para los amantes de los libros. Todo el rato están hablando de encontrar no sé qué edición súper extraña y dar con ella y lo que significa todo eso.
Es un libro escrito con muchísimo sentido del humor, que todas las cartas son súper irónicas, divertidas, te transmite la personalidad de esas dos personas tan bien. Y una cosa que me gustó muchísimo es que, claro, están atravesando la Segunda Guerra Mundial en ese momento cuando están escribiéndose las cartas. Y, por ejemplo, se ve muy bien como el dueño de la librería, que ya digo que vivía en Londres, pues pasa épocas bastante difíciles por el racionamiento y cómo ella le manda comida y bueno, ves un poco a través de sus cartas, que son siempre irónicas y divertidas, pero esos atisbos de que están pasando momentos verdaderamente duros, y a mí eso pues me gustó muchísimo. Y bueno, tengo que decir que me rompió un poco el corazón también, o sea, es que es de estas historias que, claro, es que no son historias, que es la vida de estas personas y ver que pues sucedió así. En fin, es muy ligero en realidad, son como historias intrascendentes, cartas que se mandaban, pero muy muy bonito. Miss Grey es una novela en realidad, en fin, yo la traigo un poco a colación porque sí que está muy basada en la propia vida de Anne Bronte, pero es una novela. Y esta historia fue la primera que leí de Anne Bronte, que es La Bronte Olvidada. A mí me gustó bastante, me gustó mucho más su otra novela, La Inquilina de Wilfred Hall, pero esta me sorprendió para bien. Es una novela muy didáctica, muy educativa, y creo que ella es la Bronte más crítica realmente. Por mucho que se hable de Charlotte, a mí me parece Anne mucho más crítica y más realista y como más social, ¿no? Al menos es la impresión que yo tengo. Y este librito habla pues precisamente de una joven que decide, para ayudar a su familia, trabajar como institutriz, cosa que su familia tampoco aprueba, y nos cuenta pues sus andanzas como institutriz. No tiene nada que ver con Jane Eyre, por ejemplo, ni con ese tipo de novelas, sino que es una novela muy cruda en la que, bueno, los niños son insoportables, o sea, en realidad es bastante realista. No, bueno, no todos los niños son insoportables, pero se la entiende cuando hay niños que, Dios mío. Y sí, me gustó porque es eso, es un libro tan realista. Lo estás leyendo y dices, Dios, es que esto era realmente ser institutriz en aquella época, esto era lo que tenían que pasar y cómo vivían, y bueno, está lleno de reflexiones de la autora, y se nota muchísimo que pues eran todos sus pensamientos los puso ahí y todas sus experiencias las puso ahí, y es un libro muy interesante. Cartas de una pionera es un libro del que os hablé hace poquito, también son cartas, y son las cartas que escribió nuestra protagonista cuando emigró a las montañas de Wyoming. Y bueno, es un libro que ya os hablé hace muy poco de él, pero no me canso de recomendarlo porque es muy optimista, es muy alegre, transmite muchísimo la personalidad tan fuerte de la protagonista, tan valiente, que se arriesga con todo. No sé, inspira muchísimo a esta mujer, y sus cartas, su personalidad, todo. También son historias como muy divertidas, hay drama, pero está bastante escondido y te deja como con una sonrisa cada una de las cartas que lees. Vamos ya a los platos fuertes y empezamos con Homenaje a Cataluña. Este libro también lo leí este año, también me impactó muchísimo, y bueno, George Orwell ya sabéis que me gusta un montón, pero es que esta obra me encantó. Está basada en los meses que pasó aquí en España durante la Guerra Civil, y lo mejor para mí es que es capaz de contar esos momentos tan dramáticos y tan duros y tan fuertes con un sentido del humor, una ironía. Es que es único este hombre para hacer esto, y bueno, lógicamente apreciamos no solo pues lo que es la guerra de verdad, que en realidad son esos momentos de inactividad total y de espera, y el compañerismo y todo ese tipo de cosas, pero también pues el desencanto de George Orwell con la izquierda española y bueno, en general con el comunismo, y bueno, lo que generó en todas sus novelas. Pero bueno, lo que más me gustó fue cómo estaba escrito este libro, y que aprendí mucho de él también. Me da la impresión, no solo históricamente, sino pues eso, no sé, incluso de nuestro país, ¿no? De la personalidad que tenemos los españoles, de cómo nos tomamos las cosas y que seguimos siendo iguales, que pues cuando sucedió la guerra civil seguimos teniendo la misma actitud ante la vida, y bueno, para lo bueno y para lo malo. A mí es un libro que me gustó muchísimo, se aprecia un montón el cariño que tenía Orwell a España y a los españoles, y bueno, me impactó mucho. Todas las criaturas grandes y pequeñas, de otro libro que me encanta, se encuentra entre mis libros preferidos, y eso que todavía no he leído el segundo, maldita sea. Y es un libro que nos cuenta las andanzas de un veterinario en la campiña inglesa en los años 40, creo recordar. Y con muchísima ironía, James Herriot fue veterinario rural también, con lo cual
pues son sus memorias, aunque quizás seguramente haya partes que estén más noveladas, exageradas, contadas de otra manera, pero bueno, son en cierto modo son sus memorias. Y es que a mí me ha resultado un libro tan entrañable. Esto ya es dentro de las memorias que a mí me gustan, están las memorias costumbristas. Ya sabéis que todo lo que lleva la palabra costumbrista dentro de, no sé, la literatura, el cine, el anime, lo que sea, todo lo que sea costumbrista a mí me va a gustar. Bueno, pues lo que son las memorias costumbristas, por supuesto, son mis preferidas. Todo como anécdotas graciosas y divertidas de él teniendo que ser veterinario en el campo en esa época, que no era nada fácil. Y también transmite muchísimo el amor por la naturaleza, por esos páramos, por esos lugares. También conocemos más de su historia personal, con la gente con la que vivía, bueno, hay un poco de romance, hay un poco de todo. La verdad que es un libro que me gustó muchísimo y estoy deseando leer su segunda parte, de verdad, porque es de estos libros que te dejan con una sonrisa y disfrutas muchísimo. Y por último tengo que hablaros del que probablemente sea mi libro preferido de este año. Lo he leído hace ya meses, creo que fue en enero cuando lo leí, todavía estoy bajo su influjo. Y es Sidra con Rosy de Laurelí. Ya veis que es un libro muy finito en realidad, son 200 y pico páginas y no sé, me impactó muchísimo. Es del estilo del de James Herriot porque es también bastante costumbrista, bastante de amor hacia la naturaleza, hacia la vida familiar, Nos cuenta la historia de Laurelí, de su infancia principalmente, cuando se trasladó con sus hermanas y su madre a vivir, pues eso, en un entorno totalmente rural, en un pueblecillo inglés alejado de todo. Estamos hablando de principios del siglo XX, en plena Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que la Primera Guerra Mundial pasa un poco por este libro como, pues, queda en segundo plano, porque al fin y al cabo él era un niño, con lo cual pues, vemos un poco cómo la vivió él, ¿no? Pero también tiene importancia en la historia, desde luego. Lo que pasa es que lo más importante es ese entorno, esos juegos que tenía él de niño, ese cariño infinito hacia su familia, la figura de su madre, que es fantástica. Y es un libro que a mí me transmitió tantísimas cosas, disfruté tantísimo, me tuvo, pues eso, todo el libro sonriendo. También tiene partes duras, no voy a decir que no, tiene partes muy duras, pero es que es una preciosidad. Yo, ya digo, probablemente sea la lectura que más he disfrutado este año y bueno, uno de mis libros favoritos sin ninguna duda. Y nada, también tiene continuación. Estoy esperando que Por Dios Nórdica se dedique a editarlas, porque no sé qué hace con su vida, porque no publica las siguientes partes de sus memorias en las que cuenta su adolescencia y su vida futura, porque me parece imprescindible para nuestra vida. Pero bueno, si no lo hacen, obviamente me lo compraré en inglés, no pasa nada. Nada más, eso es todo lo que quería contaros. No sé si vosotros sois unos apasionados de las memorias, específicamente de las memorias costumbristas, como a mí me gusta llamarlas. Si es así, por Dios, recomendadme más porque siempre estoy a la búsqueda de ellas. Tengo unas cuantas apuntadas, sobre todo gracias a Minea, que siempre me está ahí recomendando cosillas. Pero bueno, que todas son pocas porque ya veis que disfruto muchísimo con ellas. Y además aprendo un montón también, que eso es importantísimo. Y nada más, muchas gracias por estar ahí como siempre. Nos vemos pronto y adiós.